Un paciente de 7 años de edad ingresado en traumatología desde hace 6 horas tras haber reducido ortopédicamente una fractura supracondilia de húmero, avisa quejándose de dolor intenso en el miembro, parestesias en la mano y dificultad para movilizar los dedos. Ante este cuadro lo primero que debemos realizar es, cuando este paciente ya está teniendo problemas pues con la férula que se le ha aplicado, ¿no? Es un problema porque cuando uno tiene un esguince o tiene una fractura que no es expuesta, por ejemplo, y uno muchas veces se corre, bueno, corremos el riesgo de colocar una férula y eso, porque recuerden que tras el trauma lo que va a generarse es un edema propio del trauma que ha habido. Entonces, si ese edema genera aumento de la presión conjuntamente con el yeso, porque recuerden que el yeso no se elonga, o sea, limita el espacio, vamos a generar un problema en el paciente. Algunas veces se prefiere incluso utilizar por 24 horas férulas simples, o sea, medios yesos, hasta que el proceso inflamatorio se consolide y después ya colocamos las férulas completas, no férulas enteras, ya sean botas o como acá dice, no, las escayolas. Entonces, ¿qué le pedimos? ¿Una radiografía de codo? No, porque ya está generando dolor, entonces el dolor se debe a una compresión. Entonces esa férula de yeso, esa escayola está muy mal. Entonces no le vamos a pedir una radiografía, pues, ¿no? Retirar la escayola o la férula es lo que tenemos que hacer. Inmediatamente retiramos. Si la habíamos puesto un día antes, lo retiramos, ¿no? Y le colocamos otro si es necesario, ¿no? Una analítica con iones, no, pues, ¿no? Administrar un analgésico, sujetar el brazo con una carpa o un cabestrillo, no. Entonces tenemos que retirar inmediatamente. El dolor ya nos está indicando que hay una compresión y este paciente puede ir a síndrome compartimental si es que no hacemos algo por él. Un hombre de 45 años cuyos únicos antecedentes son una hipercolesterolemia sin control y una ingesta de aproximadamente 100 gramos de alcohol diarios. Consulta por dolor muy intenso en el muslo de inicio brusco hace 2 semanas, sin antecedentes traumáticos. El paciente camina a duras penas con marcada cojera y ayudándose de 2 muletas. El diagnóstico más probable es osteoporosis transitoria. Bueno, la osteoporosis no tiene por qué generar dolor óseo, ¿no es cierto? La coxoartrosis, ¿no?, que puede estar dentro de una enfermedad reumatológica, generalmente es una patología crónica, ¿no? No es aguda o de presentación brusca. La fractura por estrés del cuello femoral, si tiene una fractura por estrés no estaría caminando, no tendría dolor al caminar, ni cojera. Fácilmente no podría caminar este paciente. Espondilitis anquilosante con afectación monoarticular dentro de una patología reumática podría estar, pero recuerden que estos problemas generalmente son crónicos y generalmente van asociados a otro tipo de patologías, ¿no? La necrosis isquémica de la cabeza femoral es un evento que se puede producir incluso espontáneamente, ¿ya? Se debe a una obstrucción a nivel de los capilares que irrigan la cabeza femoral, está asociado a la obesidad, la hipercolesterolemia y al consumo de alcohol. En la literatura yo he encontrado dentro de la revisión que incluso basta con 40 gramos por decilitro de alcohol diarios, es suficiente para producir este tipo de lesiones, ¿no? Y se debe a la obstrucción de estos capilares que pueden generar necrosis a nivel, porque son circulaciones terminales, ¿no? Lo mismo que el apéndice. Entonces no tienen circulación de retorno y si se genera la obstrucción en este vaso, no hay otro vaso que lo supla. Entonces se genera la necrosis. Lo mismo sucede en el apéndice. El apéndice, el lóbulo de la oreja y el lóbulo de la nariz tiene circulación terminal. Si se obstruye el vasito que irriga, se va a necrosar. Por eso que la apendicitis es una patología quirúrgica de emergencia de solución inmediata. No así la colecistitis que podemos esperar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la necrosis isquémica de la cabeza femoral puede presentarse en estos pacientes sin antecedente traumático, ¿no? Dolor súbito, ¿no?, que luego se hace intermitente y con antecedentes, obesidad, ¿no?, trastornos metabólicos como hipercolesterolemia y más si hay ingestión de alcohol. Lo mismo sucede, por ejemplo, en pacientes que tienen ruptura espontánea del tendón de Aquiles, ¿no es cierto?, que está asociado a un fármaco.
y nosotros a veces le damos diario al paciente, hasta en doble dosis dice que podemos dar. ¿Se acuerdan qué fármaco es? Es una quinolona, el ciprofloxacino, ¿no es cierto? El ciprofloxacino está asociado a ruptura espontánea del tendón de Aquiles, es decir, que los que somos deportistas no debemos de tomar ciprofloxacino. Deportistas, ¿eh? Muy bien, entonces la necrosis isquémica de la cabeza femoral. Esta necrosis isquémica también puede presentarse cuando hay fracturas del cuello femoral, porque si se fractura el cuello femoral puede producir lesiones de esta arteria, irriga la cabeza femoral y generas necrosis. Es una complicación también de las fracturas supracondilias a nivel del cuello o la cabeza del fémur, ¿no? La evaluación neurológica inicial de un paciente con traumatismo cráneoencefálico revela que solo abre los ojos ante un estímulo doloroso y emite sonidos incomprensibles, pero localiza el dolor. Señale su puntuación en la escala de coma de Glauber. Creo que cada año les van a preguntar eso, es que tienen que memorizar o aprender la escala de coma de Glasgow. Es que lo tienen que aplicar así inmediatamente. Para eso, recuerde que la puntuación es de 15, ¿no? Y van de arriba para abajo, ¿no? 4, 5 y 6. 4 apertura ocular, 5 respuesta verbal y 6 respuesta motora. Entonces, primero enfocamos ahí, ¿ya? Entonces, respuesta ocular 4, ¿no es cierto? Espontánea es 4, ¿no es cierto? Al estímulo verbal 3, al estímulo doloroso 2 y no hay respuesta 1. Ahí es facilito, hasta ahí nos acordamos todos, ¿no es cierto? Entonces, este paciente dice que abre los ojos al estímulo doloroso. Entonces tendríamos 2, ¿no es cierto? El estímulo doloroso es 2. Luego viene 5, ¿no es cierto? Tenemos la respuesta verbal. Entonces, la respuesta verbal va de 5 a 1. 5 es espontánea, habla espontáneamente, ¿no es cierto? 4 responde al interrogatorio, ¿no? Luego viene la emisión de palabras incomprensibles y luego viene, que sería 3, 2 sonidos ininteligibles y 1 no hay respuesta, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, recuerden de que entre la duda va más o menos entre 2 y 3, ¿ya? En el 3, el paciente realiza palabras incomprensibles, ¿no es cierto? Habla, pero no se le entiende lo que habla, ¿ya? Y en el 2 son sonidos ininteligibles, o sea, sonidos ininteligibles. Y en el 1 no hay nada. Si se acuerdan de esos dos, se van a acordar de los demás de arriba. Entonces dividan, pues. 5, espontáneo, ¿no es cierto? 1, no hay. 3, al estímulo, ¿no es cierto? En el 2 existen sonidos ininteligibles, ¿eh? Y en el 3 hay palabras inapropiadas o incomprensibles, ¿no es cierto? Entonces, este paciente dice, emite sonidos incomprensibles. Entonces tendría que ser 2 también, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos 4. La respuesta motora. En la respuesta motora tenemos 6. 6 es espontánea, ¿no es cierto? 5 localiza dolor. El 6 retira la mano al dolor o es la flexión normal que realiza el paciente. Ese es 4. El 3 es la flexión anormal de decorticación. El 2, la extensión, ¿no es cierto?, de descerebración. Y el 1 no hay respuesta. Para que se ubiquen también igual. Espontánea es 6, ¿no es cierto? Vamos a 5. 5 es localizar el dolor. Hacemos el estímulo y viene. ¿Ya? 6 es la flexión normal. Flexión normal significa retirar al dolor. Entonces localiza dolor 5 y 4 retira el dolor. Muchas veces no vamos a encontrar esto porque retira el dolor, sino simplemente hace esto el paciente, ¿no? Eso es retirar al dolor, ¿ya? O sea, la flexión normal. El 3 es la flexión anormal, que es la de descerebración. El paciente está así. El 2, la extensión, que es la descerebración, y el 1 no hay respuesta.
Entonces este paciente localiza el dolor 5. Más 2, 4, 9, ¿no es cierto? Entonces su escala de Coleman-Glasgow sería 9. ¿Ya? Entonces siempre hagan esa secuencia. Siempre hagan esa secuencia para que no se les vaya, porque eso también les van a preguntar. Y como les digo, tienen que aprenderse. La localización ideal para hacer una traqueotomía es, recuerden que traqueotomía es aperturar un órgano hueco, solamente aperturarla. ¿Ya? El término tomía significa aperturar un órgano hueco o una cavidad. Laparotomía. Puedo hacer una traqueotomía, ¿no? Puedo hacer una laringotomía, una gastrotomía. ¿Ya? Y el término ostomía significa abocar hacia el exterior esa cavidad o órgano hueco. Gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, traqueostomía. ¿Ya? Entonces ese es el término. Entonces, la traqueotomía, ¿no es cierto?, que es simplemente hacer una apertura de la tráquea, ¿cierto?, es un método para obtener una vía aérea quirúrgica en emergencia. Cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado, nosotros tenemos que seguir inmediatamente el ABC, que no solamente sirve para el politraumatizado, les cuento, eso también pueden aplicarlo en pacientes que tienen shock séptico o con disfunción orgánica múltiple, lo aplican y les va bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Es asegurar la vía aérea, ¿no es cierto? Para yo asegurar mi vía aérea, que es A, ¿no es cierto?, tengo que hacer dos cosas. Primero, ver cómo aseguro mi vía aérea y tengo que estabilizar mi columna cervical. Eso implica asegurar la vía aérea y estabilizar la columna cervical. ¿No? ¿Cómo aseguro mi vía aérea? Dependiendo, pues. Pero lo primero que tengo que hacer es verticalizar mi vía aérea. Si mi paciente habla, probablemente no tenga ninguna dificultad. Y yo estoy seguro y tranquilo de que este paciente tiene la vía aérea permeable. Entonces verticalizo el mentón. El mismo hecho de colocar el collarín cervical ya va a hacer que se verticalice la vía aérea y se permeabilice la vía en este paciente. ¿Ya? Recuerden que A implica fosa nasal, cavidad bucal, hasta base del cuello. Hasta ahí tengo que revisar yo. Entonces es importante también que cuando yo tengo un paciente que me traigan los bomberos, algún bombero por acá, nadie, ¿no? Para rajar. Entonces yo tengo que evaluar la parte anterior del cuello. O sea, ¿qué tengo que hacer? Abrir el collarín cervical y verificar de que a nivel cervical no haya heridas, no haya lesiones o hematomas que después me pueden traer complicaciones en mi vía aérea. ¿Ya? Entonces, si mi paciente habla, entonces puedo estar seguro de que mi vía aérea esté permeable. Pero ¿qué pasa si tengo una fractura nasal, por ejemplo? Si tengo una fractura en la cavidad orofaringea con sangrado activo y desprendimiento de piezas dentarias. Entonces yo tengo que ver la manera de asegurar esa vía aérea. ¿Ya? Y para eso tengo elementos pues, que me van a ayudar. Tengo una cánula nasofaringea, puedo utilizar una cánula nasotraqueal. ¿En quiénes utilizaré nasotraqueal? La cánula orotraqueal, que es orofaringea, que es la famosa cánula de Mayo, en aquellos pacientes que vienen soporosos, ¿no? Glasgow 9, 10, para evitar que la lengua caiga abajo y obstruya la vía aérea, le pongo su canulita de Mayo. Pero un paciente que está con Glasgow 14, 15, no le voy a poner pues una cánula de Mayo, ¿no es cierto? Lo mismo puede hacer una cánula nasofaringea, ¿no?, para evitar el reflejo vomitivo. Pero si mi paciente tiene una fractura de base de cráneo, contraindicado nasofaringea y sonda nasogástrica, cuando hay fractura de base de cráneo. ¿Ya? Si mi paciente tiene una fractura orofaringea, como habíamos quedado, desprendimiento de piezas dentarias o sangrado, entonces yo tengo que asegurar mi vía aérea. Y la mejor manera de asegurar mi vía aérea es con un tubo endotraqueal. Entonces, ¿en quiénes utilizo una vía segura? En pacientes con Glasgow menor a 8 y en pacientes que tienen probablemente lesión del macizo facial. Entonces, utilizo mi cánula endotraqueal por medio del laringoscopio, defino mi vía aérea. ¿Ya? Ojo, si yo tengo un paciente que tiene una herida en la región cervical, probable un compromiso vascular, recuerden que hay vasos importantes que pasan acá, y lesiones
o si palpo disfisema en esta zona, inmediatamente lo tengo que sedar al paciente e intubarlo. Porque si no lo intubo, probablemente el hematoma va a expandir y para que yo quiera conseguir después una vía aérea va a ser dificultoso porque va a desplazar la tráquea, va a desplazar, perdón, la laringe y va a ser difícil intubar al paciente. Entonces, si yo tengo una herida, primero explorar el sala de operaciones y si hay la sospecha de que hay un hematoma, lo intubo inmediatamente. ¿Ya? Pero cuando no puedo, tengo todas estas limitaciones, recién voy a adquirir una vía aérea quirúrgica de emergencia. Cuando no puedo utilizar todo. Y la vía aérea quirúrgica de emergencia es la cricotiroidotomía, ¿no? Que es que es hacer una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿no? La parte de acá, ¿no? Y luego coloco pues el casquete lapicero, una cánula de mayo, un tubo endotraqueal, todo. En algunas ocasiones cuando el traumatismo es laringio y no puedo utilizar, recién hago una traqueotomía. Traqueotomía con la misma intención de colocar una cánula o un tubo que me permita ventilar al paciente. Porque si no logro ese cometido, mi paciente va a morir. A pesar de que le haya pasado sangre, macel, le haya diagnosticado un hemoperitoneo, si yo no controlo la vía aérea, mi paciente se va a morir. ¿Ya? La traqueostomía es un procedimiento diferente, reglado y normado que se hace en sala de operaciones. ¿Ya? La traqueostomía no es un procedimiento de emergencia, pero eso es traqueostomía. Recuerden que esto es una traqueotomía. ¿Y dónde la realizamos? Entre el segundo y tercer anillo traqueal. Hacemos una incisión horizontal y lo mismo que en la membrana cricotiroidea nos sirve para de manera transitoria conseguir ventilar al paciente hasta lograr una vía aérea definitiva, ya sea una traqueostomía en este caso. ¿No? Entonces la localización ideal para hacer una traqueotomía entre el segundo y el tercer anillo traqueal. ¿Por qué no arrancamos de saque con una traqueotomía? Porque esta zona es muy vascularizada. ¿Ya? Y además, ¿qué discurre al lado de las tráqueas y el esófago? Los vasos y los dos nervios laringios inferiores, o sea, laringios recurrentes, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la traqueotomía, nosotros podemos echarnos ese paquete vasculo nervioso y al paciente lo dejamos con parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, no va, ¿no? Entonces, de preferencia, según el ATLS, lo que se realiza no es traqueotomía, sino la cricotiroidotomía. Eso es lo que se realiza. Y eso lo hacemos en A. Si no resolvemos A, no podemos seguir pasando a los demás acápites, o sea, B, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces en el segundo o tercer anillo traqueal. Claro, pero la membrana cricotiroidea que se encuentra entre el cartílago cricoides y el tiroides es una membrana totalmente avascular. Y si tú haces una incisión longitudinal, obviamente la piel y la membrana entran directamente en el compartimento intraglótico y llegas a la vía aérea. En la traqueotomía tienes que calcular el segundo espacio intercostal, ¿no? Recuerda que el cartílago cricoides se limita el primer anillo traqueal, ¿no? De hecho, el primer, segundo y tercero. Y ahí haces una incisión horizontal y la abducción es horizontal, pero la abducción tiene que ser vertical. No, eso es ambular. Lo puedes hacer en unidad de grado mayor. Por eso, lo primero que tienes que hacer es una cricotiroidotomía. Eso es lo que dice el ATLS. El ATLS no habla de traqueotomía. En ningún momento habla de traqueotomía el ATLS. Siempre la primera vía quirúrgica de emergencia es la cricotiroidotomía. Cricotiroidotomía. Si no haces una incisión, le pones esta aguja ahí. Pero ya salvaste momentáneamente la vida del paciente. Porque si tienes una vía aérea obstruida, el paciente se va a morir. Se va a morir porque no se nada porque se ve una vía aérea. Si le pones una aguja o cualquier elemento, hasta un tarjeta de un lapicero de manera directa, sin siquiera hacer una incisión nada, tú logras permeabilizar esa vía, el paciente va a estar tranquilo y después te da tiempo para ver qué puedes hacer. Si es una traqueotomía
ya si es una, sobre todo la traqueostomía, que sería la vía definitiva en caso que esté un traumatismo demasiado profundo y no podamos utilizar esa vía. No, la cricotiroidectomía, esa es la vía aérea quirúrgica de emergencia, normada por la ATP. ¿Ya? Ahora, obviamente, si tienes una lesión que te está afectando el cartílago, la laringe, no le vas a hacer que más abajo, es más accesorios. Pero el ATLS no menciona en ningún momento traqueotomía. La vía aérea quirúrgica de emergencia es la cricotiroidectomía, no traqueotomía. Ya, claro, el segundo y tercero, pero eso es un procedimiento normado, en el grado, en la sala de operaciones, aséptico totalmente, hay que conseguir el mandril, la cámara endotraqueal y todo eso. ¿Quieres preguntar algo? Sí, ahora, una traqueotomía después puede convertirse en una traqueostomía, sí, pues. Muy bien. El cáncer de laringe, en el cáncer de laringe, una disfonía continuada de más de 30 días, la lesión más lógica, igual que en la parte respiratoria, ¿no? Tos por más de 15 días, BK. ¿No? Disfonía por más de 21 días o 3 semanas, laringoscopía. ¿Ya? De los tumores de laringe, la mayoría son de estirpe epitelial, ¿no es cierto? Son escamosos o epidermoides. Por suerte, los más frecuentes son los que están localizados en las cuerdas vocales, o sea, en el compartimiento glótico. Y como están en las cuerdas vocales, son los que generalmente dan sintomatología rápidamente. A diferencia de los que están en el compartimiento supraglótico y los del infraglótico, en los que el tamaño del crecimiento recién va a generar la sintomatología, ¿no? Entonces, si tiene una disfonía, la mayoría de las veces los tumores, los NMs de la laringe están localizados en el compartimiento glótico y en las cuerdas vocales. Por ahí que la disfonía en estos pacientes puede durar incluso hasta 6 o 7 meses, ¿no? Muy bien. Entonces, los tumores del borde libre de la epiglotis, no, ¿no es cierto? Del vestíbulo laringeo, o sea, del compartimiento supraglótico, no. El compartimiento subglótico tampoco van a generar síntomas, salvo haya crecimiento masivo. Recién cuando crecen dan sintomatología. Pero los del compartimiento glótico, por encontrarse ahí las cuerdas vocales, dan sintomatología inmediata, y es la disfonía, ¿cierto? Y toda disfonía que dure más de 3 semanas tenemos que hacer estudio, laringoscopía y biopsia, ¿no? Para determinar qué tipo de lesión tiene. En las quemaduras, según la regla de los 9, a las quemaduras de la cabeza y cuello les corresponde qué porcentaje. Igual las quemaduras, les van a preguntar también esto porque es pregunta de examen. Y para que no se olviden, igual tienen que utilizar dos triángulos que siempre les digo, ¿no es cierto? Un triángulo superior que es de 9 y un triángulo inferior que es de 18. O sea, al cuerpo humano lo dividen en dos triángulos. Un triángulo superior que es de 9, 9 cabeza, 9 brazos, ¿no es cierto? Y un triángulo inferior de 18. 18 es 18, 18 adelante, 18 atrás. Triángulo inferior de 18 y triángulo superior de 9. Para que más o menos nos ubiquemos, ¿no? Y le vamos dando porcentajes. Pues, por ejemplo, si el miembro superior es 9, tendré 3 acá, 3 acá y 3 acá. ¿No es cierto? Si solamente me refiere, aunque es muy poco probable, que tiene la cara anterior solamente quemada, será pues 1.5. ¿No es cierto? Entonces, en las quemaduras, según la regla de los 9, a las quemaduras de la cabeza y el cuello les corresponde un porcentaje de 9, pues, triángulo superior 9, ¿no es cierto? Al periné le ponen 1. Al periné le ponen 1. ¿Qué quemaduras deben hospitalizar en un paciente? Ya, bueno, las eléctricas. Pero recuerda que las quemaduras eléctricas son muy diferentes. En las quemaduras eléctricas no aplica pues la regla de los 9. ¿Ya?
está bien, ¿no es cierto? Las quemaduras en cara, perdón, en segundo grado, ¿no es cierto? Que comprometa cara, que comprometa palma de las manos, planta de los pies, ¿no es cierto? Y también si es que la lesión haya sido dentro de ambiente cerrado, porque generalmente cuando hay una quemadura en un ambiente cerrado, si es por fuego, lo que se va a generar también es una injuria pulmonar. Entonces esos pacientes tienen que ser hospitalizados, ¿ya? Algunos libros dicen 20% de superficie corporal quemada de segundo grado y es indicación de hospitalización, por encima del 20%, ¿no? ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Utilizamos la regla de Parlan, ¿no es cierto? Hidratación efectiva. 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada a partir del segundo grado, ¿eh? Solo quemaduras de segundo grado. Damos el 50% las primeras 8 horas y el resto las siguientes 16 horas, ¿no es cierto? Completamos las 24 horas y luego le damos en las siguientes 24 horas el aporte, ¿no es cierto? Más coloides, ¿no? Plasma, poligelinas, hemacel, ya tenemos que agregarle coloides al paciente. Cobertura antibiótica y si tiene injuria pulmonar un aguita para ver si va a requerir terapia, va a requerir oxígeno el paciente. Casi todos los niños con quemaduras mayores bueno, el problema de los niños es no hay una regla exacta para tú valorar la quemadura, porque incluso hay tablas que te varían de acuerdo a 2 o 3 años, 3 a 4 años, 4 a 5 años, 5 a 6 años, ¿ya? Pero toda quemadura mayor a un 20% de la superficie corporal del quemado del niño también se tiene que hospitalizar, independientemente de la zona, ¿ya? Mientras más pequeñito es, recuerden que la cavidad abdominotorácica hacen uno solo, forman una sola cavidad. Entonces, generalmente ellos se queman con agua hervida, ¿no es cierto? Entonces, no tanto es por la extensión, sino por el manejo del dolor en estos pacientes que se quedan en hospitalización y las curaciones, ¿no? Es por eso. No me acuerdo que les iba a comentar ahorita. En el niño, la reposición, igual siguiendo la fórmula de Parlan, es de 3 cc por kilogramo peso día. Perdón, 3 cc por kilogramo peso por superficie corporal quemada. Igual, ¿no? 50% las primeras 8 horas y después seguimos. Entonces en el adulto es 4 y en los niños 3. El electrolito que más se altera en las primeras 48 horas post quemadura es... Esta es una pregunta que a mí me ha hecho recordar cuando yo estaba presentándome de residente, estaba dando el examen de residentado. Yo me había estudiado pues todos los síndromes, nombres epónimos, y me los sabía acá pues, ¿no? Ay, una locura. Y preguntaron a cuánto corresponde el compartimiento intravascular en porcentaje de agua. Me nublé, no me acordé. Entonces preguntas tan simples como esta vienen en el examen, por eso te tienen que saber. ¿Ya? 70% superficie perdón, el 70% del peso corporal es agua, ¿no es cierto? Se divide en dos compartimientos, ¿no es cierto? Un intravascular y el intracelular y el extracelular. 40 en el intracelular y 20 en el extracelular, ¿no? Del extracelular está el intersticio con 15 y el intravascular con 5, ¿no es cierto? El ion que predomina en el extracelular es el sodio, ¿no es cierto? Y el anión, el intracelular es el potasio, ¿cierto? Además de las proteínas. Entonces, ¿qué electrolito es el que se altera en las primeras 48 horas después de quemadura? El sodio, porque es extracelular, ¿no es cierto? Porque se pierde el volumen intravascular e intersticial. De acuerdo a la regla de los 9, la superficie corporal de la palma de la mano de un niño equivale a, bueno,
he estado buscando, como les digo, he encontrado referencias de libros que dan directamente que la palma de la mano corresponde a 1%. Entonces calculan, pues de acuerdo a la palmita de la mano del niño, cuánto de porcentaje puede tener el niño en la quemadura, en forma total, ¿no? Pero recuerden que hay tablas que van a clasificar al niño de acuerdo a si tiene, de acuerdo a la edad, y le dan un porcentaje a esta clasificación. Es muy, no es estática la clasificación, las quemaduras en los niños, ¿no? Otra cosita que me había olvidado decirles es que cuando quieran permeabilizar la vía aérea en un niño, recuerden que el occipucio en el niño es un poco más prominente. Entonces, si ustedes van a elevar el mentón con la idea de verticalizar la vía aérea, no lo van a conseguir. Lo que van a hacer es angular la vía aérea, porque el mentón es mucho más prominente. Entonces, los pacientes tienen que ponerles en la escápula, ¿no es cierto?, una almohadita para que la cabeza caiga y recién se verticalice. Tengan en cuenta eso, ¿no? Una quemadura que produce flictemas o ampollas se considera una quemadura de segundo grado, ¿no? Es una pregunta regalada. Lo más importante en el manejo del gran quemado, luego de una adecuada permeabilización de la vía aérea, es hidratación, ¿no es cierto? Hidratación para no generar lesión renal, para no generar una ira prerrenal, ¿no es cierto? Por Hollywood. Y esto se transforme o se establezca una falla renal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reposición hidroelectrolítica, sí. Uso de antibióticos, no. Cirugía de emergencia, no. Antibioticoterapia sistémica, no. Se puede, o sea, no lo digo, pero acá dice, luego de realizar una vía aérea, que es lo que primero debemos hacer, reposición hidroelectrolítica. Cirugía de emergencia en el caso de quemaduras en miembros inferiores, ¿no es cierto? Si es circular totalmente, la quemadura va a generar lo que hace el yeso, un síndrome compartimental. No solamente en el miembro inferior, también en el tórax, en el abdomen puede generar síndrome compartimental, porque la piel quemada se pone rígida, ¿no? Y nosotros hemos visto ahí en el hospital, en la sala de trauma shock, sin necesidad que el paciente entre a sala de operaciones con sedación completa e intubación, se hacen las famosas incisiones de descarga, ¿no? En el tórax, ¿sí? Y en el abdomen siguiendo las líneas de Langerhans, ¿no? Horizontales. Se hacen las incisiones de descarga para evitar que el paciente entre en compartimental o en el caso del abdomen en hipertensión intraabdominal, ¿no? En el caso del tórax igual, ¿no? Para que el paciente pueda amplexar, porque si tenemos una superficie torácica completamente quemada, se va a disminuir la compliance, ¿no? Una fase de la mecánica respiratoria va a estar limitada. El paciente no va a poder amplexar adecuadamente, entonces tenemos que hacer las incisiones de descarga, las fasciotomías, para poder permitir la ventilación del paciente, ¿no? En ese caso sí los pacientes entran a cirugía de emergencia, ¿no? Los grandes quemados. Entonces la respuesta es la A, ¿no? Reposición hidroelectrolítica. Las quemaduras de tercer grado a diferencia clínica se diferencian clínicamente por una de tercer grado involucra ya tejidos profundos, ¿no? Músculo, óseo, partes vasculares, neurológicas. Estos pacientes no van a tener dolor, pues porque la sensibilidad, las terminaciones neurológicas del dolor van a estar recontra quemadas, ¿no? Pues no va a haber sensibilidad ni dolor. Dolor no va a existir, porque no hay lesión neurológica, ¿no? Después ya sentirá pues síndrome fantasma y esas cosas. Hipersensibilidad táctil, no va a haber sensibilidad tampoco. Flictemas hemorrágicas, ¿no? Generalmente acá hay carbonización. Intensamente eritematosas, generalmente hay carbonización en una quemadura de tercer grado, ¿no? Entonces lo que no va a haber es dolor ni sensibilidad táctil, pero eso no es bueno, pues, ¿no? Se supone que hay destrucción total de las terminaciones y por eso es que no tiene dolor el paciente. El síndrome de Ramsay-Hunt se caracteriza por parálisis facial, tosis palpebral, ¿no es cierto? Y se acompaña a lesiones del herpes, ¿no? Una afectación del facial, ¿no? A nivel del herpes, por el virus del herpes zóster, ¿no? Entonces, parálisis facial, que va acompañada de tosis también, ¿no? Y la presencia de vesículas, ¿no es cierto?, herpéticas a nivel del pabellón auricular en la concha, ¿no? En la zona de Ramsay-Hunt, en esa zona, que es inervado por el facial, ¿no? Una rama del facial llega acá, por eso es que
Las vesículas en el Ram Sein Hung se presentan en esta zona, en la concha del pabellón auricular.